clase del día de hoy. Antes de esto los quiero felicitar porque ayer en la plataforma de Zoom nos conectamos a tiempo y al parecer todo nos salió muy bien. Felicidades chicos y gracias por estar ahí a la hora indicada. Bueno, voy a empezar hoy con matemáticas y primero les voy a empezar a explicar cómo van a contestar unas páginas del libro. Y después vamos a pasar al tema de hoy que son ángulos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar con la página 38 del libro Red la Luz, que dice Ángel va de visita. Tienen un croquis parecido a este que les hice para poder hacer la actividad. Entonces, aquí está el croquis, es un poquito similar al del libro. Y en nuestro libro dice, Ángel tiene varios amigos de la escuela que viven cerca de su casa. Escribe 2 instrucciones para que Ángel llegue a la casa de Raúl. Bueno, les voy a dar la primera instrucción y ustedes van a hacer la segunda, ¿de acuerdo? La primera es, ¿dónde está la casa de Ángel? Bueno, Ángel, la de aquí abajo es la casa de Ángel y la casa de Raúl es esta que se encuentra arriba. Ángel necesita llegar a su casa. Bueno, les voy a dar la indicación que yo pondría, la primera. Voy a marcar los pasos. Yo saldría de la casa de Ángel y avanzaría esta es una calle. Esta es otra calle. Aquí serían como las esquinas. Entonces voy a avanzar 2 calles, ¿de acuerdo? Y al llegar a esta casa, que en su libro es color cremita, voy a girar hacia mi lado izquierdo, ¿de acuerdo? Voy a dar un cuarto de vuelta, ¿de acuerdo? Y voy a avanzar hacia la casa de Raúl. Y ya llegué a la casa de Raúl. Les explico por qué un cuarto de vuelta. Fíjense bien, en el libro abajo tiene 6 ejemplos de lo que es una vuelta completa y girar media vuelta y un cuarto de vuelta. El primer ejemplo que tienen es un giro de vuelta completo a la derecha. Voy a recordar cuál es mi mano izquierda y cuál es mi mano derecha. Entonces, esta es mi mano derecha, entonces aquí dice giro de vuelta completo a la derecha. Pues voy a dar una vuelta completa hacia la derecha. En el segundo ejemplo tienen uno que dice giro de media vuelta a la derecha. Esta es mi derecha, no voy a dar el giro completo. Un giro de media vuelta sería esto. No doy el giro completo y solo les doy la espalda, ¿de acuerdo? Después dice un giro de media vuelta a la izquierda. Es lo mismo, voy a girar ahora pero hacia la izquierda y les voy a volver a dar la espalda porque solo es la mitad de la vuelta. El tercer ejemplo que tienen dice giro de vuelta completo a la izquierda. Ahora sí, voy a girar completamente hacia mi izquierda y voy a dar una vuelta completa. Tienen los de abajo, los últimos 2 dice giro de un cuarto de vuelta a la derecha, lo que pusimos. Yo les decía aquí que él dio un giro de vuelta, un cuarto de vuelta aquí fue hacia su izquierda, pero aquí en mi ejemplo dice a la derecha. Bueno, un cuarto de vuelta hacia la derecha es simplemente voy caminando y voy a girar hacia allá, ¿de acuerdo? Es solo así cambiar la dirección. Ese es un cuarto de vuelta, cambiar mi dirección. Y el último que tienen es un giro de un cuarto de vuelta a la izquierda, lo que les decía del ejemplo. Voy caminando derecho, pero lo único que hago es cambiar de dirección. Ahora voy a caminar hacia este lado, hacia mi lado izquierdo. No es una vuelta completa ni media vuelta, solamente cambio la dirección hacia donde voy caminando. Estos ejemplos que tienen abajo les van a ayudar a contestar la parte que está como último ejercicio de su libro. Aquí solamente lo que quieren es que entiendan cómo girar de manera completa, media vuelta, un cuarto de vuelta, ¿de acuerdo? Y siempre recordar cuál es mi mano derecha y cuál es mi mano izquierda. Entonces quedamos que para llegar Ángel a la casa de Raúl tiene que caminar 2 calles, va a caminar 2 calles hacia arriba y va a girar un cuarto de vuelta a mano izquierda y va a llegar a la casa de Raúl. Entonces su respuesta tendría que quedar caminar en línea recta 2 calles, girar un cuarto de vuelta a la izquierda y caminar una calle hasta casa de Raúl.
¿Qué es lo que hace aquí? Caminar una calle solamente y llega a la casa de Raúl. Ustedes tienen que poner en la parte de abajo otra forma de llegar o otra instrucción de llegar a la casa de Raúl. Esto es de la primera parte. En la parte de abajo tienen un ejercicio y tienen otra vez el mismo croquis, pero ahora tienen marcado un camino diferente. Tienen marcada la casa de Ángel y Ángel aquí va a la escuela. Entonces, les voy a marcar con otro color. Espero y se vea cómo está en su libro. El camino para acá, después hacia el árbol y después de aquí subió hacia la escuela. Bueno, según su libro, ese fue el trayecto que hizo Ángel hacia su escuela. Y tienen unas preguntas en la parte de abajo. Dice, después de pasar por el asta bandera, ¿hacia dónde giró Ángel? Cuando Ángel caminó hacia el asta bandera, este es el asta bandera, ¿hacia dónde giró? Hacia su lado izquierdo, hacia su lado derecho. ¿Y cuánto giró? ¿Media vuelta, una vuelta completa o un cuarto de vuelta? Si lo hacemos como les decía, cambiar de dirección en un trayecto, entonces él dio un cuarto de vuelta a la derecha. Solamente cambió dirección hacia la derecha. ¿De acuerdo? Esa sería la primera respuesta. Después, la segunda dice, después de pasar por el árbol, ¿hacia dónde giró? Este es el árbol y hizo lo mismo, cambió de dirección. Entonces, ¿aquí qué hizo? Fue un cuarto de vuelta, una vez más, pero a la izquierda. Cambió su rumbo hacia la izquierda. Entonces, aquí en el arbolito es un cuarto de vuelta a la izquierda, ¿de acuerdo? Después de eso, tienen la última pregunta, que dice, Raúl quiere verse con Ángel en la farmacia y en cierto momento llega a la escuela. ¿Hacia dónde tiene que girar para llegar a la farmacia? Bueno, si va hacia acá, ¿hacia dónde tendría que girar si no fuera a la escuela? Entonces tendría que girar al revés, hacia su derecha. Y lo que tiene que hacer entonces es girar un cuarto de vuelta a la derecha para poder llegar a la farmacia, porque cambiaron de lugar donde se quedaron de ver. Bueno, repito, vimos giro de una vuelta completa, qué es o cómo se forma una media vuelta y un cuarto de vuelta para poder contestar la página 38 del libro Red Larousse. Su tarea va a ser que con ayuda de mamá y papá trabajen en la página 39 del libro, ¿de acuerdo? Hasta ahí es la explicación para poder trabajar en el libro de Red Larousse. Ahora, vamos a pasar a nuestro tema de matemáticas. Hoy vamos a ver algo llamado ángulos. Bueno, para tener un ángulo necesitamos dos semirrectas, dos líneas semirrectas para poder formar un ángulo. Voy a dibujar dos líneas o dos segmentos de líneas. Fíjense bien, aquí tengo una línea y aquí tengo otra línea. Si se dan cuenta, no están juntas, están separadas, tienen una separación. Por eso son dos semirrectas, las cuales van a generar un ángulo. Ahora voy a la parte del ángulo, fíjense bien. Cuando nosotros formamos esta figura o esta figura que nos va a dar el ángulo, lo que vamos a hacer es que esta parte de aquí, este circulito de acá, se llama vértice, porque es el que hace que se unan y se abran o se cierren, ¿de acuerdo? Este es el vértice en un ángulo. Para formar yo un ángulo, ¿cuál será el ángulo? Bueno, este espacio que queda aquí, este de acá, esto de aquí, esta línea, es el ángulo que se forma, ¿de acuerdo? Este es el ángulo que está formando esta figura o estas dos semirrectas que están unidas, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son? Bueno, yo les decía que tengo que unir dos. Entonces, este es mi lado, podría ser mi lado A, y este va a ser mi lado B, ¿de acuerdo? Al yo tener estas dos figuras o estas dos semirrectas, voy a formar este ángulo, ¿de acuerdo? En la parte de aquí,
yo podría formar también un ángulo en la parte de afuera. ¿Por qué? Si nosotros unimos mi ángulo con el otro ángulo, así, esta parte de aquí sería otro ángulo en mi figura, ¿de acuerdo? Esto es un ángulo, el espacio que se obtiene al tener dos semirrectas unidas. Les voy a poner 4 ejemplos de ángulos para poder seguir trabajando, ¿de acuerdo? Fíjense bien. Ese es el ejemplo de cómo se forma un ángulo. Ahora les voy a mostrar, vamos a dibujar diferentes. De todos modos, en la página o en Edmodo les voy a dejar el documento como siempre para que ustedes puedan copiar los ejemplos, ¿de acuerdo? Los ejemplos que les voy a poner ahorita van a estar ahí y los tienen que copiar para poder trabajar y reconocer cuáles son los tipos de ángulos que existen. Fíjense bien. Voy a formar, si se dan cuenta tienen varias figuras y estoy formando solamente con líneas, ¿de acuerdo? Recuerden que para formarlo son líneas semirrectas. Ahora, el primero es como el ejemplo que les puse. Este ángulo o este tipo de ángulo que no es tan abierto se llama ángulo agudo. ¿De acuerdo? El que no está abierto por completo se llama ángulo agudo. ¿De acuerdo? El siguiente, este que ya es más grande, la línea es más inclinada, se llama obtuso. Y este ángulo se forma de aquí a acá. ¿De acuerdo? Recuerden que yo voy a formar mi ángulo a partir de mi vértice de mi figura que estoy realizando. La vértice, perdón, recuerden que es la parte que une mis líneas. En esta, pues ahorita les explico por qué no hay una vértice como tal. El siguiente, el de aquí, es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque mis dos líneas literalmente están rectas y forman un ángulo recto, no están inclinadas. Es derecho el ángulo que forman. Y por último, yo podría formarlo teniendo la mitad de mi línea. Por ejemplo, esta es la mitad y puedo formar un ángulo que se llama ángulo llano. Es un ángulo que hace completamente la figura. Este ángulo se llama llano. Vuelvo a explicar, el agudo es el que está semiabierto, el obtuso es el que tiene una línea inclinada y una línea recta, el ángulo recto es el que tiene dos líneas rectas y el llano es el de una línea completa, el que se forma por completo el ángulo llano. En la parte de la plataforma les voy a dejar estos mismos ejemplos y ustedes los van a copiar, ¿de acuerdo? Hasta ahí sería nuestra actividad sobre ángulos. Recuerden que de matemáticas van a tener de tarea la página 39 de Red Larousse que tiene que ver con la explicación que les di al principio. Vamos a pasar ahora con español. Fíjense bien, en español ayer veíamos lo que era una encuesta. ¿Y para qué me servía una encuesta? Ahora vamos a ver que en las encuestas necesito una lista o una serie de preguntas para poder yo realizarla. Y en las encuestas se utilizan preguntas abiertas y preguntas cerradas. Estas preguntas me van a servir para yo poder hacer un cuestionario y poder cuestionar a las personas sobre algo que yo me interesa saber y después eso mismo poderlo yo mostrar, como les decía ayer, en una gráfica, en una tabla o en algún, incluso en un gráfico de figuras. Fíjense bien, las preguntas cerradas
las preguntas cerradas no tienen opciones. No me da una, más bien, no me da una, no tienen una opción de respuesta. Son cerradas. Es sí o no. La respuesta va a ser solamente sí o no. No hay otra respuesta. Me va a dar como opción para responder solo sí y no. ¿De acuerdo? Un ejemplo de una pregunta cerrada podría ser, a ver, ¿te gusta el refresco? Y vamos a pedir ayuda. Solamente en esta me va a dar un sí o me va a dar un no. Jesús, ¿te gusta el refresco? Sí. Sí, a Jesús sí le gusta el refresco. A mí también me gusta el refresco. Y este tipo de preguntas me van a hacer más fácil la forma de poder yo hacer mi encuesta porque va a ser una gráfica más cerrada, menos compleja. Si yo le preguntara a otra persona y yo le dijera, ¿te gusta el refresco? Tal vez esta persona me podría decir no. ¿De acuerdo? Pero aquí ya tengo dos sí y un no. Solo sus preguntas se van a basar en sí y no. Es lo único que pueden contestar en una pregunta cerrada. Ahora, ¿qué pasa con las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas tienen opción de que las personas contesten lo que ellos consideren o ellos crean que es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Tiene espacio para contestar lo que sea. Vamos a poner aquí, la opción es lo que ellos quieran contestar, ¿de acuerdo? Lo que ellos crean que es correcto. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver ahora un ejemplo de una pregunta abierta. Fíjense bien. Una pregunta abierta sería, Jesús, ¿tú tienes algún problema en la materia de español? ¿O hay algo que no entiendas en la materia de español? No. ¿No? ¿Todo lo entiendes? No. No. A ver, ¿qué no entiendes? A ver, por ejemplo, ¿me entendiste el tema de adverbios? No. No. ¿Por qué no, Jesús? Porque no lo entendí bien. No, no lo entendiste bien, solamente. Solamente. Ok. Él me dice que solo no lo entendió bien. Esa es una respuesta válida en una pregunta abierta. No lo entendí bien. ¿Por qué? Bueno, él no lo sabe, pero no lo entendió bien. Si yo le preguntara a Jesús, ¿qué te gusta de la música? ¿Cómo suenan las guitarras? Ok, a él le gusta, exacto, a él le gusta el sonido de las guitarras, los sonidos que hacen. Entonces, imagínense si yo le preguntara, ¿te gusta otro instrumento, Jesús? Sí. ¿Cuál? La batería. Ok, esa es una pregunta abierta. Sí le gusta, pero ¿cuál otro? La batería. Él me puede dar más opciones. La flauta, la trompeta. Él puede buscar más opciones. Este tema trata de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas solo dan como opción un sí o un no. No hay otra respuesta. ¿Podríamos nosotros poner alguna otra respuesta? Sí, siempre y cuando nuestro cuestionario lo diseñamos nosotros. Pero solamente esta es la opción. Y en una pregunta abierta no hay opción de que pongas sí o no. Puedes contestar lo que tú quieras. Como él nos decía que le gusta la batería y que le gusta cómo suenan las guitarras. Y en el primer ejemplo le preguntaba que no le gustaba, que si tenía algún problema con español. Y él dijo, sí, no entiendo porque no lo entiendo. ¿Sale? Esa es su respuesta. Aunque si yo transformara esa pregunta de ¿tienes algún problema con español? En una pregunta cerrada, él me podría contestar sí o no. ¿De acuerdo? Hasta aquí es preguntas abiertas y cerradas. Necesito que pongan atención. Van a escuchar un audio que viene en el libro de Red Larousse, que viene explicando un poquito más lo que son preguntas abiertas y preguntas cerradas. Y abiertas en las encuestas. Familia, los he reunido porque tengo la tarea de realizar una encuesta. ¿Sobre qué es la encuesta, hijo? Mi encuesta es acerca de las actividades deportivas. Comenzaré haciéndoles 2 preguntas cerradas. Esto quiere decir que las opciones para responder son solo sí o no. Entendí.
preguntas abiertas. Muy bien. Pregúntanos. ¿Qué actividad deportiva prefieres realizar? Trotar. 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 ¿Y cómo prefieren hacer esas actividades? Con un techito para la lluvia. Sí, en un espacio cerrado para cuando haga frío. También bajo techo. Sí, en un área techada. Ah, y que tenga sanitarios. Y abiertas en las encuestas. Ok, hasta ahí. Eso es para reafirmar un poquito lo que es una pregunta cerrada y una pregunta abierta. Es un ejemplo para poder contestar lo que viene posteriormente. Van a trabajar en sus libros de Red Larousse, van a buscar algo que está en la página 19 y dice reporte de encuesta. Tienen un cuadrito aquí arriba que dice el reporte de encuesta es un tipo de texto que sirve para comunicar los resultados obtenidos de una consulta. Esto permite que otras personas puedan conocer lo que se piensa o se hace sobre un tema determinado. Esta parte que les acabo de leer, que es este cuadrito, lo van a marcar con rojo, ¿de acuerdo? Como trabajamos en el salón. Abajo tienen una serie de 3 preguntas y tienen 3 ejemplos en la parte de abajo. Lo que tienen que hacer es leer. Dice, relaciona cada fragmento de un reporte de encuesta con la pregunta correspondiente. La número 1 es, ¿desayunaste antes de ir a la escuela? ¿Cuántas horas ves televisión al día? ¿Cuál es tu deporte favorito? Solamente les voy a contestar, les voy a ayudar a contestar la de ¿cuántas horas ves televisión al día? Esa es la número 2. La respuesta es la que se encuentra en la parte de abajo, esta, porque dice lo siguiente como respuesta. Después de consultar a 50 niñas y 50 niños, se puede concluir lo siguiente. El 40% de las niñas y los niños ve la televisión 5 o más horas. El 20% de las niñas y los niños ve la televisión 4 horas y 30% de las niñas y los niños ve la televisión 3 horas. 10% de niñas y los niños ve la televisión menos de 2 horas. La respuesta de esta parte que les acabo de leer van a tener que poner el número 2 porque está contestando la pregunta ¿cuántas horas ves televisión al día? Si ustedes leen estas dos, van a encontrar, y tienen que leer obviamente las demás, para encontrar cuál de estas es la 1 o cuál de estas es la número 3. Hasta ahí, en la página 19, en la parte de abajo, solamente hay que marcar con una palomita las características de un reporte de encuesta. ¿Estos reportes tienen que explicar los resultados de una encuesta? Sí, le pongo palomita. ¿Describe el procedimiento que siguió para realizar la encuesta? Sí, le pongo palomita. ¿Narra un hecho real o imaginario de la manera ficticia? No. Acuérdense que la encuesta sí la realizo para poder obtener datos. ¿Incluye tablas y gráficas para exponer los resultados? Sí, le pongo palomita. ¿Y ofrece una conclusión sobre lo investigado? También le pongo una palomita. Después de esa parte van a encontrar esta página, la 20, en la que les pide que subrayen la respuesta correcta. Con lo que acabamos de ver, van a contestar la pregunta, la primera pregunta que dice, ¿qué es una encuesta? ¿Es un cuestionario que contestan los alumnos para conocer cuánto aprendieron? ¿O es un cuestionario con preguntas abiertas o cerradas que se hace a muchas personas para obtener información sobre un tema? Subrayo la respuesta correcta, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve una encuesta? Para conocer la opinión, preferencias o hábitos de las personas o para asignar una calificación al final del ciclo escolar. Que espero puedan contestar esta parte porque ya hablamos de preguntas cerradas, preguntas abiertas y para qué me va a servir una encuesta. En la parte de abajo dice completa la tabla. Aquí tienen un ejemplo, hay un gimnasio. Dice, esta encuesta se aplica en el gimnasio. Y se hace para conocer si los socios del club están contentos con las instalaciones. Aquí donde dice lo hace, vamos a poner quién creemos que lo hace. Bueno, pues quien creemos que lo hace es, ¿quién será? Pues aquí vamos a poner el dueño del gimnasio. En la parte de aquí vamos a poner el dueño del gimnasio. En la parte de abajo tienen el coordinador o el bibliotecario, es el que hace esta encuesta en una biblioteca. ¿Qué querrá saber?
Podría ser, yo pondría, ¿quieres saber cuántos libros hay? ¿O quieres saber qué tipos de libros son novelas? ¿O cuántos libros de ficción tiene? Aquí tengo que poner qué creo que quiere saber el coordinador o el bibliotecario, el que se encarga de esta biblioteca. Y en la parte de abajo solamente tienen que hacer en un dibujo. Dice, el gerente o el capitán de meseros es el que realiza esta encuesta y es para conocer la opinión de los clientes y mejorar los platillos de la carta. Lo único que tienen que hacer aquí es dibujar un restaurante, ¿de acuerdo? Y la última, pues es la página 21 y tiene que ver con preguntas cerradas y abiertas. En la primera dice, responden las siguientes preguntas cerradas de una encuesta. Ustedes tienen que responder esta pequeña encuesta. ¿Cuándo vas al cine comes palomitas? ¿Sí o no? Vamos a hacer el ejercicio como si estuviéramos en el salón. Jesús, ¿cuándo vas al cine comes palomitas? ¿Sí o no? Sí. Sí, Jesús sí come palomitas. ¿En el transcurso de la semana fuiste en alguna ocasión al cine? Sí. Sí, él va a poner sí y le va a poner palomita. ¿Qué tipo de película prefieres? Este es un ejemplo de pregunta cerrada, pero con opciones, no es solamente sí o no. Jesús, ¿qué tipo de película prefieres? ¿Cómica, terror o aventuras? Aventuras. Él prefiere aventuras, algunos de ustedes tal vez prefieran terror y otros cómico. Entonces, este es un ejemplo de una encuesta. Lo que acabo de hacer de preguntarle a alguien es realizar una simple encuesta. En la parte de abajo dice, responde las siguientes preguntas abiertas de una encuesta. Esto ya es a opción de cosas que a ustedes les gustan. Ustedes van a contestar las siguientes 3 preguntas de manera individual, lo que ustedes crean. Solo les voy a dar la primera como un ejemplo. Jesús, ¿cuáles son tus películas favoritas? Cómicas, terror y de ficción. Esa es la respuesta de Jesús, pero ustedes van a tener que responder estas preguntas de manera individual. Si a ustedes les gustan solo las de caricaturas, van a poner caricaturas, superhéroes, lo que a ustedes les gusta. En la parte de abajo dice, responde lo que se pregunta. ¿En qué se diferencian las preguntas cerradas en las preguntas abiertas? Esto es como para ustedes solitos porque acabamos de ver el tema, preguntas abiertas y cerradas, lo tienen que lograr contestar de manera individual. Y por último, en la última actividad dice, elabora una pregunta cerrada y una abierta para incluirla en una encuesta y conocer sobre el siguiente tema. Ustedes me van a inventar una cerrada y una pregunta abierta que tenga que ver con lugar de vacaciones favoritos. Recuerden, la cerrada, ustedes pueden poner opciones. Vamos a hacer un ejemplo de lugar de vacaciones favoritas. Si yo tuviera que hacer una pregunta cerrada, les preguntaría, ¿qué destino prefieren? ¿Playa, frío o las montañas? Esa es una pregunta cerrada. Les estoy dando 3 opciones. Si yo les dijera una pregunta abierta, ¿a dónde te gusta ir de vacaciones, Jesús? A la playa. A él le gusta ir a la playa. Y solamente me dice a la playa. Si yo le pregunto a alguien más, ustedes le pueden preguntar a papá y les va a decir, me gusta ir a donde haga mucho frío. Y entonces eso es una pregunta abierta que puede tener muchas opciones como respuesta. Bueno, hasta aquí es la actividad de español y por último vamos con la materia de ciencias naturales. Bueno, en ciencias naturales nos toca ver algo llamado interacción de imanes. Fíjense bien, en nuestro libro vamos a trabajar en los 2 libros, tanto en Red Larousse como en el libro de CEP. Entonces, el tema se llama interacción de imanes. ¿De acuerdo? Todos conocemos los imanes y alguna vez hemos tenido uno para jugar o para realizar o para pegarlo en el refri, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí 2 imanes. Lo que quiero que entiendan es que los imanes son objetos que tienen la propiedad de atraerse a sí mismos. Si yo los pongo juntos, lo que hacen es atraerse a sí mismos y, bueno, pegarse, ¿de acuerdo? Esto es, al atraerse, bueno, o al pegarse, se le conoce como magnetismo, se atraen a ellos mismos.
Estos pueden atraer cosas, o más bien materiales como el hierro, el cobalto, el metal, lo que todos conocemos como metales, ¿de acuerdo? Esa es una de sus funciones principales, atraer metales. Y les comentaba que el hecho de hacer esto, bueno, esto se le llama magnetismo, el que se atraigan. Ahora, los imanes también tienen polos opuestos, que a la vez de quererlos, si es el mismo polo, que es polo norte y polo sur, si lo ponemos del mismo, no se atraen. Si se dan cuenta, yo quiero pegarlos así y se jalan hacia un lado. ¿Por qué? Porque están siendo el mismo polo del imán, entonces por eso no se atraen y simplemente se atraen de la orilla, pero no puedo pegarlos así, miren, o sea, aunque quiero me lo regresa y no puedo hacer que se queden juntos, miren, se va hacia un lado. Al hecho de sí unirse y quedarse juntos, se le conoce como magnetismo, el estar unidos. Ahora, fíjense bien lo que van a hacer. En la parte de su libro de Red Larousse van a trabajar en las páginas de Ciencias Naturales, la página 48 y la página 49. En la página de 48 yo ya les puse las respuestas a las preguntas, o más bien a las oraciones que vienen. Ya tienen, con estas palabras que les voy a dar, lo único que tienen que hacer es buscarlas aquí y colorearlas en la sopa de letras. La primera consigna de nuestro libro dice: a la propiedad de atraer o repeler materiales se le conoce como, lo que les decía, el atraerse se le conoce como magnetismo. Mi primera respuesta es magnetismo. Dice, ¿qué son estos, chicos? Voy a poner la palabra imanes. Los imanes son objetos que tienen la propiedad de atraer metales como el hierro, níquel o cobalto. Y la siguiente es, la mayor capacidad de atracción de los imanes se encuentra en los polos. Lo que les decía, tienen un polo norte y un polo sur, pero hay uno que sí se atrae. Este no, este sí. Y sí se queda pegado. La siguiente, entonces ahí voy a poner polos magnéticos. Y en la última dice, en un mismo imán existen dos polos. Los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Repeler es cuando no se quieren unir, y cuando se quieren atraer, bueno, es esta, cuando se quedan pegados. En la parte de abajo dice, encierra la imagen lo que los polos se atraen. Bueno, obviamente aquí ya se los encerré. Son aquellos en los que sí se unen. Si se dan cuenta, se separan. Voy a encerrar el de arriba. En la parte de abajo van a notar una palomita en los objetos que ustedes pueden ser atraídos por un imán. Aquí tienen varias opciones y aquí van a poner palomita. ¿Cuáles creen ustedes que pueden atraer con un imán? Y en la parte de atrás, en la 49, dice, anota una palomita a los objetos que funcionan con magnetismo. Tienen una botella de plástico, un refri, un imán enorme que está jalando demasiado metal de un lugar como de desperdicios, una tarjeta de banco, un tranvía, lo que se utiliza para cerrar nuestras mochilas, el que se atrae como un imán, una bocina, un refri. Estos ya les puse palomita, entonces ustedes lo único que tienen que hacer es poner las palomitas en los que tienen imanes. El refri, este imán que es grande, el tranvía, el portafolio en la parte de aquí se unen. Las tarjetas tienen un imán que es el que hace que cuando entra el cajero tiene una función en específico. Las bocinas, si ustedes tienen alguna bocina en casa, busquen, y en la parte de atrás tienen un imán en forma de círculo. Los refris, ustedes cuando abren o cierran el refri, bueno, el refri lo jala nuestra puerta. Y esa sería la última. Por último, en la parte de abajo les pide que pinten del mismo color los pares de los recuadros que forman oraciones correctas. Aquí lo que tienen que hacer es, yo ya lo hice, son oraciones que si yo las uno me va a dar la respuesta. La primera, un tren japonés de alta velocidad no tiene ruedas, funciona con imanes. Los trenes funcionan con imanes. Un instrumento muy antiguo que aprovechó el magnetismo es la brújula. Las brújulas tienen un imán que hacen que encuentren la dirección, sea
sea norte, sur, este, oeste, ¿de acuerdo? En la parte de abajo tienen la siguiente, los estudios de resonancia magnética se utilizan en la medicina. Son aquellos que se hacen, hay algunos que se hacen para revisar nuestro cerebro o alguna parte de nuestro cuerpo y se llaman estudios de resonancia magnética. Utilizan unos magnetos o unos imanes muy grandes que hacen que logre este estudio. Y por último, pues aquí está medicina. La magnetita es un mineral magnético natural que atrae objetos metálicos. Este tipo de recurso natural atrae cosas que son metálicas. Bueno, simplemente para que quede claro, si yo utilizo un imán, ¿se ve la mesa? Si yo utilizo un imán, aquí tengo varias cosas, fíjense bien, para yo poder utilizar mis imanes, ellos atraen todo lo que es metal, como les comentaba. Entonces, esto va a servir para una actividad que viene en el libro de Español CEP. Me tienen que contestar la página, me tienen que llenar el cuadrito de la página 121 y realizar el experimento que está en la parte de la misma página, ¿de acuerdo? El experimento es, tienen que buscar objetos, los que están aquí, y usar un imán para ver qué es lo que pasa. Y aquí tienen un cuadrito que tienen que poner sí o no. Dice objeto, clavo de hierro, ¿es atraído por el imán? Van a ponerle palomita en sí o en no, ¿de acuerdo? Esta es la actividad que hay que hacer en casa como experimento. Fíjense bien, solamente para que quede claro lo de los imanes, les enseñé el magnetismo que existe en un imán con otro y ahora vamos a hacerlo con diferentes cosas que tengo aquí. Tengo 2 tornillos, unas tijeras y un pisapapeles grandote. Si yo le pongo mi mano a mi pisapapeles, sube solo, entonces sí tiene magnetismo porque esto es de metal. Mi clavo también se pega, ¿ya vieron, chicos? Y mi tornillo también se pega y se quedan pegados a la orilla de mi imán. Ahora mis tijeras, también se pegan mis tijeras porque son de metal. Supongamos que yo creo, fíjense bien, si yo se lo pongo al plástico, no sube y busca, lo único que hace es buscar el metal de mi cúter. Aquí sí se pega bien, vean. Pero si yo lo quiero pegar acá, no pega, busca el metal hasta que lo encuentra y se queda pegado. Bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Recuerden que es la clase de matemáticas, español y ciencias naturales. Los veo en la plataforma de Zoom para aclarar dudas o si tienen algún problema con alguna página del libro. Y recuerden que en Edmodo les voy a dejar el documento donde está el tema de lo que es la interacción de imanes, el tema sobre ángulos, lo que tienen que copiar sobre los ángulos y lo que tienen que copiar sobre preguntas abiertas y cerradas en una encuesta. Que se encuentren bien, chicos. Nos vemos en la plataforma de Zoom. Cuídense mucho. Bye.